Brahma Sutras en español. Introducción. Esta introducción es una traducción del texto de Brahma Sutras, Vedanta Sutras, escrito por C.V. Rajan para hinduismwayoflife.com. ¿Qué son los Brahma Sutras? Los Brahma Sutras o Vedanta Sutras son notas muy crípticas y extremadamente breves escritas en sánscrito que sirven como puntos o pistas para comprender sin conflictos las elaboradas enseñanzas disponibles en los Upanishads, Vedanta. La palabra sutra en sánscrito significa una oración extremadamente corta que contiene información resumida. Otro significado de sutra es hilo diagonal cuerda. El conocimiento de Brahman, Dios, o las enseñanzas del Vedanta se reúnen como cuentas en una cuerda en esta escritura. Los Brahma Sutras son pistas o ayudas para la memoria en el estudio del Vedanta. No pueden entenderse sin un comentario lúcido, Bhashya. El comentario también necesita una explicación más elaborada por parte de un guru diagonal acharya competente para que los estudiantes serios de las escrituras comprendan el tema. Los Brahma Sutras también se conocen como Uttara Mimamsa. Uttara significa lo último. Los Upanishads son la última parte de los Vedas. Mimamsa significa la investigación o indagación del significado conectado de los textos sagrados. ¿Cuál es su importancia como escritura hindú? Teniendo en cuenta la importancia de su contenido, Brahma Sutra es uno de los 3 libros fuente principales de la filosofía hindú relacionado con los Vedas. Los Upanishads, Vedanta, el Bhagavad Gita y los Brahma Sutras son los 3 libros de referencia y juntos se llaman Prasthanatraya. Los Upanishads se conocen como Shruti Prasthanam, esencia del conocimiento védico, el Bhagavad Gita se conoce como Smriti Prasthanam. Los Smritis son la esencia del conocimiento secundario derivado de los Vedas que sirven como guía para la vida práctica y cubren dharmasastras, enseñanzas sobre la rectitud, Puranas, Itiasas, historias mitológicas, y enseñanzas espirituales esenciales. Los Brahma Sutras se conocen como Nyaya Prasthanam o Tarka Prasthanam, esencia lógica de los Vedantas. ¿Cuándo se compusieron los Brahma Sutras? ¿Quién fue su autor? Los historiadores dicen que la práctica de escribir escrituras en forma de sutras existió entre el 400 AD y el 400 DC, por lo tanto, el origen de los Brahma Sutras podría estar en algún momento de este periodo. Pero basándose en el contenido del Brahma Sutra, donde también se analizan las filosofías budista y jainista, muchos eruditos opinan que es un trabajo realizado después del periodo de Buda y Mahavir, jainismo. En consecuencia, algunos historiadores evalúan que los Brahma Sutras se escribieron en algún momento del siglo II DC y algunos dicen que en el siglo IV DC. El Rishi Badarayana Vyasa fue el autor del Brahma Sutra. A Vyasa se le atribuye la compilación de los 4 Vedas y también la autoría del épico Mahabharata y muchos Puranas. Pero el periodo histórico de esas escrituras fue mucho anterior al periodo de los Brahma Sutras. Dado que Vyasa se considera un título más que un nombre, también se argumenta que el Vyasa del Mahabharata, conocido como Krishna Vaipayana, es diferente del Vyasa de los Brahma Sutras, conocido como Badarayana. ¿Cuáles son los contenidos esenciales de los Brahma Sutras? Los Brahma Sutras esencialmente discuten la ontología, la naturaleza del hombre, Dios, el universo, la vida, la creación y sus interrelaciones. También trata un poco de la escatología, la muerte y el escenario posmuerte. Los sutras destacan no solo cómo la creación vino de Dios, Brahman, sino también cómo Dios mismo es parte integrante de lo creado. Los sutras establecen que el ser humano es esencialmente Atman e insinúan la naturaleza de Atman y cómo el Atman se relaciona con Paramatman, Dios, Brahman. Da sugerencias sobre prácticas espirituales, particularmente sobre la meditación. También arroja pistas sobre lo que sucede en el momento de la muerte y el escenario posterior a la muerte de los mortales normales y en que se diferencia de la muerte de los santos realizados. Todas las notas de los Brahma Sutras sobre lo anterior se basan esencialmente en las enseñanzas disponibles en los Upanishads, Vedanta, particularmente en Chandogya Upanishad y Brihadaranyaka Upanishad. Los sutras también tocan otros sastras hindúes Mimamsa y Samkhya y también las filosofías del budismo y el jainismo para dar pistas sobre en qué se diferencia el Vedanta desde su punto de vista. Los Brahma Sutras indican la renuncia como la forma última de alcanzar la realización. De ahí que también se le conozca como Bhiksu Sutra. Bhiksu significa renunciante que come mendigando comida.
Los Brahma Sutras están contenidos en 4 adhyayas, capítulos, y cada capítulo contiene 4 padas, secciones. En cada pada hay varios adhikaranas, temas o proposiciones, que contienen los sutras. En total, hay alrededor de 555 sutras, basados en los comentarios de Sri Sankaracharya sobre los Brahma Sutras. Están agrupados en 191 adhikaranas. Cada adhikarana consta de 5 partes: 1. Tesis o visaya; 2. Duda o samsaya; 3. Antítesis o purvapaksa; 4. Síntesis o conclusión correcta o siddhanta y 5. Sangati o acuerdo de la proposición. Con las otras partes del sastre. Hay muchos vashyams, comentarios, sobre los Brahma Sutras. Sí, en efecto. Los discípulos de Badarayana debieron haber aprendido y memorizado los Brahma Sutras y también haber recibido y absorbido el Vashyam, para ser transmitido a las siguientes generaciones de boca en boca. Con el tiempo, los sutras, y probablemente los Vashyams, podrían haber comenzado a aparecer en forma escrita en hojas de palma. A lo largo de los siglos, los Vashyams originales también podrían haberse perdido. El comentario más antiguo disponible y, según se informa, el más auténtico sobre los Brahma Sutras es de Sri Sankaracharya, 788 a 820 DC, y su Vashyam se basa en su filosofía Advaita. En los siglos siguientes, aparecieron varios otros comentarios de diferentes acharyas ofreciendo sus explicaciones de la escuela particular de filosofía que profesaban. Así, hay Vashyams escritos por Sri Bhaskar y Sri Yadva Prakash, siglos X y XI, basados en la escuela de pensamiento Vedo. Aveda, Sri Ramanujacharya, siglo XI/12, basado en su escuela de pensamiento Visitadvaita; Sri Madhvacharya, siglo XIII/14. Basado en su escuela de filosofía Vaita; Sri Kanta, siglo XIII, basado en Saiva Siddhanta, etc. A lo largo de la línea de discípulos de los maestros, que escribieron los comentarios originales, a lo largo del tiempo, incluso comprender los Vashyas se volvió difícil, necesitando mayor iluminación sobre los Vashyams originales. Así también surgieron varias explicaciones adicionales a las enseñanzas originales, escritas por discípulos posteriores. ¿Por qué existen diferentes escuelas de interpretación? ¿Cuál es el impacto? La técnica de los sutras sirvió como modo eficaz de enseñanza en un periodo en el que la propagación del conocimiento védico se realizaba principalmente de boca en boca y no a través de la escritura. Pero el resultado negativo de esta técnica podría ser que había un enorme margen para perder, total o parcialmente, las enseñanzas asociadas con los sutras, o distorsionar y torcer las enseñanzas originales asociadas con los sutras, mientras que los sutras mismos, al ser breves, eran memorizados. Y se transmitió con razonable precisión y en periodos posteriores se escribió en hojas de palma. Las enseñanzas originales contenidas en los Upanishads son esencialmente no dualistas, Advaita, en su esencia, y han sido expresadas por los rishis en forma poética basada directamente en su experiencia. También contienen metáforas, alegorías y parábolas que dan lugar a diferentes interpretaciones. Ya hemos visto cómo el significado directo de los sutras es tan críptico y vago. Naturalmente, los sutras junto con las alegorías de los Upanishads ofrecen suficiente margen para diferentes interpretaciones. Las experiencias espirituales alcanzadas por diferentes acharyas en diferentes periodos de la historia y sus propias convicciones de que sus experiencias eran más verdaderas que la experiencia advaítica de los rishis les dieron el ímpetu para dar diferentes significados a los sutras y también a las declaraciones de los Upanishad. Algunas declaraciones de Upanishad también tienen el alcance de diferir del punto de vista puramente advaita. A esto se suma la posibilidad que tiene el idioma sánscrito per se de escupir o combinar palabras para obtener diferentes significados. Swami Sivananda dice, el sánscrito es muy elástico. Es como Kamadhenu o Kalpatru. Puedes extraer de él varios tipos de raza según tu calibre intelectual y tus experiencias espirituales. Por lo tanto, diferentes acharyas construyeron diferentes sistemas de pensamiento ocultos interpretando los sutras a su manera y se convirtieron en fundadores de sectas. Swami Vivekananda dice, el problema se ve agravado por los acharyas que escribieron los comentarios. Un comentarista que interpreta los sutras desde el punto de vista advaita conserva frases que enfatizan el ángulo advaita,
pero distorsiona el significado de ciertas palabras que parecen transmitir el concepto de Vaita. Una palabra sánscrita que significa sin nacimiento, aja, se distorsiona convenientemente para que se lea aja y signifique una cabra. Si no peor, al menos de manera similar, los acharyas de Vaita distorsionan convenientemente las palabras y frases védicas que transmiten el concepto Advaita, mientras retienen aquellas que dan un ángulo de significado Vaita. A esto se suma otra realidad: el número de sutras referidos y citados por estos acharyas también varía. Mientras que el comentario de Sri Sankara se basa en 192 adhikaranas y 555 sutras, el de Sri Ramanujar se basa en 155 adhikaranas y 545 sutras y el de Srimadvar se basa en 223 adhikaranas y 564 sutras. Naturalmente, tenemos la impresión de que los escritores de los comentarios podrían haber jugado y distorsionado, hasta cierto punto, el significado y la concepción originales de los sutras de Badanarayana. Capítulo Samambaya Adhikaram. En el primer capítulo el autor muestra que todos los textos védicos se refieren uniformemente a Brahman y encuentran en él su Samambaya, reconciliación. La investigación sobre Brahman y sus requisitos previos. Definición de Brahman. Brahman solo se puede realizar a través de las escrituras. Brahman es el significado principal de todos los textos vedánticos. Brahman, el principio inteligente, es la causa primera. Anandamaya es para Brahman. El cero persona en el sol y el ojo es Brahman. La palabra akasa debe entenderse como Brahman. La palabra prane debe entenderse como Brahman. La luz es Brahman. Prane es Brahman. El manomaya es Brahman. El que come es Brahman. Los habitantes de la cueva del corazón son el alma individual y Brahman. La persona dentro del ojo es Brahman. El regente interno es Brahman. Lo que no se puede ver es Brahman. Vaisvanara es Brahman. La morada del cielo, la tierra, etc. es Brahman. Bhuma es Brahman. Akshara es Brahman. La persona más elevada en la que se puede meditar es el Brahman más elevado. El Dara o el pequeño Akasa es Brahman. Todo brilla después de Brahman. La persona del tamaño de un pulgar es Brahman. Los Daves también tienen derecho a estudiar los Vedas y meditar en Brahman. Se discute el derecho de los Sudras al estudio de los Vedas. El prane en el que todo tiembla es Brahman. La luz es Brahman. El Akasa es Brahman. El ser que consiste en conocimiento es Brahman. El Mahati Avyakta del Katopanishad no se refieren a los Sankhya-tattvas. El Aja de Svetasvatara Upanishad no significa pradhana. El quíntuple 5 Panchajana no se refiere a las 25 categorías Sankhyan. Brahman es la primera causa. Aquel que es el creador del sol, la luna, etc. es Brahman y no prane o el alma individual. El Atman que debe verse a través del oído, etc. del Brihadaranyaka Upanishad es Brahman y no Jivatma. Brahman es a la vez la causa eficiente y la causa material. Los argumentos que refutan a los Sankhya's también refutan a los demás. Capítulo Avirodhadikaram. En el segundo capítulo se confrontan conceptos alternativos en otros astras y se demuestra que no hay conflictos en las interpretaciones de los Upanishad. Refutación de Smritis no basada en Smritis. Refutación del Samkhya Yoga. Brahman puede ser la causa del universo aunque sea de naturaleza contraria al universo. Kanada y Goteme refutados. Las distinciones de disfrutador y disfrutado no se oponen a la unidad. El mundo efecto no es diferente de Brahman la causa. Brahman no crea el mal. Brahman es la causa del mundo. Brahman es la causa material del universo aunque no tiene partes. Brahman totalmente equipado. Fin final de la creación. Brahman no es parcial ni cruel. Según a Brahman necesario para la creación. Refutación de la teoría Sankhyan de Pradhana como causa del mundo. Refutación de la opinión de Vaisesika. Refutación de la teoría atómica de los Vaisesikas. Refutación de los realistas de Bodha. Refutación del idealista de Bodha. Refutación de la doctrina Jaina. Refutación del sistema Pasupata. Refutación del Bhagavata o la escuela Pancharatra. El éter Akasa no es eterno sino creado. El aire se origina a partir del éter. Brahman Sat no tiene origen.
El fuego se origina en el aire. El agua se produce a partir del fuego. La tierra se crea a partir del agua. Brahman morando dentro del elemento es el principio creativo. El proceso de disolución de los elementos es en orden inverso al de creación. La mención de la mente y el intelecto no interfiere con el orden de creación y reabsorción ya que son productos de los elementos. Los nacimientos y las muertes no son del alma. El alma individual es eterna, no se produce. La naturaleza del alma individual es la inteligencia. El tamaño del alma individual. El alma individual es un agente. El alma es un agente mientras esté limitada por los adjuntos. El alma depende del Señor cuando Él trabaja. Relación del alma individual con Brahman. Los pranes tienen su origen en Brahman. El número de órganos de conocimiento y acción. Los órganos son de tamaño diminuto. El prane principal también tiene su origen en Brahman. El prane principal es diferente del aire y de las funciones sensoriales. La minuciosidad del prane principal. Las deidades que presiden los órganos. Los órganos son principios independientes y no funciones del prane principal. La creación de nombres y formas es por el Señor y no por el alma individual. Capítulo Sadhana Adhikaram. En el tercer capítulo se describen los medios para alcanzar Brahman. El alma en el momento de la transmigración sí lleva consigo partes sutiles de los elementos. Las almas que descienden del cielo tienen un remanente de karma que determina su nacimiento. El destino después de la muerte de aquellas almas cuyas acciones no les dan derecho a pasar a Chandraloka. El alma en su descenso del Chandraloka no se identifica con el éter etc., sino que alcanza una similitud de naturaleza. El descenso del alma tarda poco tiempo. Cuando las almas entran en las plantas etc., solo se aferran a ellas y no se convierten ellas mismas en esas especies. El alma en el estado de sueño. El alma en un sueño sin sueños. La misma alma regresa del sueño profundo. La naturaleza del desmayo. La naturaleza de Brahman. El texto Neti Neti explicado. Brahman es uno sin segundo. El Señor es el dador de los frutos de las acciones.